Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto, y los que lo tocaban se curaban. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy celebramos también la memoria obligatoria de Santa Águeda. Águeda proviene del griego de agazos, significa bueno, buena, y ella verdaderamente se manifestó como tal, alcanzando el martirio y entregando su virginidad a Cristo. No es posible, queridos hermanos, ofrecer el martirio, que como sabéis significa también este testigo a través, y con el paso del tiempo se vincula a un testimonio de sangre, ha llegado a derramar hasta la sangre por ser fiel a Cristo. Pues ella es testigo y puede ser y entregarse como mártir en este sacrificio unida a Cristo, precisamente porque hay un templo dentro del cual ofrecernos. En el Antiguo Testamento las ofrendas no eran sacrificios, sino se realizaban en el templo. Jesús va a ser sacrificado fuera del templo porque Él mismo va a ser el templo. Hoy es muy importante por eso la inauguración del templo de Salomón. Toda la historia de Israel tiende hacia la edificación del templo. En el Éxodo, junto al Sinaí, se va a construir esta tienda del encuentro, que va a ser una tienda que va a caminar con el pueblo, mejor el pueblo va a caminar siempre siguiendo la presencia de Dios, cuando se levanta esta nube que cubría la tienda, y que era en el Éxodo, donde vemos al final del Éxodo que también la nube la cubría como signo de la presencia de Dios, y por tanto dejaba entrever como era el deseo de Moisés y después de todo el pueblo, que el Señor fuera su Dios e Israel fuera su pueblo. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios y estaré en medio de vosotros. De hecho, Moisés dirá al Señor: yo no continúo si tú no vienes con nosotros. Yo no puedo con este pueblo. Tienes que venir tú y estar en medio de él. Esta inauguración, por eso, del Templo de Salomón es la cima, la cúspide, y al mismo tiempo pues manifiesta lo que es el centro para Israel siempre, para toda la historia de Israel, que siempre va a acaecer ante la presencia de Dios y acaece también para que la presencia de Dios esté en medio de Israel. Además, como dice Salomón, en la primera lectura se pensaba que este templo iba a ser definitivo. Le he hecho un lugar para siempre, donde vivas para siempre. Y la nube que cubre el templo, hasta el punto que ya no van a poder entrar ni los sacerdotes, pues manifiesta este Dios que es grande, todopoderoso, y que solamente se deja acceder porque es bueno, porque se acerca al hombre, pero así manifiesta su potencia, su luminosidad, una grandeza tal que hace ver al hombre que Dios es digno de ser adorado y que el hombre debe adorarlo. Sin embargo, bien nosotros sabemos ya que solamente era un símbolo. Este primer templo va a ser destruido. Posteriormente, aunque se edifique en un primer momento, este va a ser destruido por los caldeos. Después será reedificado y también destruido posteriormente por los romanos. Estos templos, y en particular este primer templo, ya que es el inicio, la inauguración, el que se piensa que es definitivo, era solamente un símbolo del verdadero templo. Y el verdadero templo no es otro que Jesús, su humanidad, el cuerpo de Jesús. Es la presencia
ya para siempre de Dios en medio de nosotros. Él es verdadero Dios, Él es por tanto igual al Padre, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios hecho hombre, y al mismo tiempo pues es hombre, es uno de nosotros, ha estado entre nosotros, se ha hecho accesible, es accesible Jesús ya para todos, y está lleno de bondad y de misericordia. Pero si en este primer templo de Salomón, Salomón, según van también con el arca, va ofreciendo innumerables sacrificios de ovejas, de bueyes, etc., el templo definitivo, que es el cuerpo de Cristo, también se va a inaugurar con un sacrificio que le ha conducido a la cruz, y que le ha conducido a la cruz porque nos ha amado hasta el extremo, con el mismo amor con que Él era amado por el Padre. Y ha hecho una cosa, que en Él, en este cuerpo, se ha hecho accesible para todos nosotros la intimidad de Dios. Voy a prepararos un lugar, y cuando lo prepare, vendré y os tomaré conmigo. Hablaba de su cuerpo, que iba a ser transformado a través de esta ofrenda, de este sacrificio en la cruz. Iba a ser transformado en este amor que no puede vencerlo la muerte. Iba a ser transformado y aparecerá con un cuerpo glorioso. Él es nuestra mansión en el cielo. En Él todos tenemos nuestra morada. Y si en el Antiguo Testamento, el Santo de los Santos, digamos el sagrario del Antiguo Testamento, no era accesible para el pueblo siempre se quedaba alrededor, se quedaba afuera. Solamente una vez, el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote, después de muchos rituales de purificación, etc., tenía y podía entrar y salir inmediatamente. Para nosotros en Cristo, Cristo es el Santo de los Santos. Él es el Naos, Jonaos, dice, Jonaos, destruid este templo, este santuario, este sagrario, y yo lo levantaré en 3 días. Hablaba, dice el evangelista, del templo de su cuerpo. Pues nosotros ahora con Cristo entramos en Dios. Él es nuestro sagrario, es nuestro acceso a Dios, unidos a Él. Siempre, como dice Jesús, sin mí no podéis hacer nada, como los sarmientos a la vid. Y esto es precioso porque la Eucaristía, cuando nosotros tomamos el cuerpo y la sangre de Cristo, lo que hace Cristo es venir a nosotros, tomarnos con Él, introducirnos en Dios. Él es nuestro acceso a Dios en su muerte y resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Aquí es donde está Santa Águeda, esta mártir que se entrega a Dios. No hay mártir cristiana si no es unida a Cristo. Se entrega ella a Cristo para llegar a Dios, para alcanzarlo, mediante el sacrificio de su vida. La vida de todo cristiano es una ofrenda. Os exhorto, hermanos, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio, como hostia viva, sacrificio vivo, santo. Esto es agradable a Dios. Claro, no conformándonos al pensamiento del mundo, que llama bueno lo que no es y llama malo lo que es bueno. Por eso tenemos siempre que estar unidos a Cristo y dar la vida. Hoy, ¿qué haces con tu vida? Si no la ofreces a Cristo, estás perdiéndola inútilmente, estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo la gracia que se te da, estás perdiendo la oportunidad que Dios te transforme y te haga santo. Y cuando digo que estás perdiendo el tiempo, lo estoy diciendo que lo estoy perdiendo yo también, si no me ofrezco a Dios. Y Santa Águeda es virgen. La virginidad no tiene sentido si no es donándose. Puede ser un martirio, un testimonio de llegar a la sangre, pero está, como diría también Orígenes, el martirio blanco de cada día, de donarnos todos los días. Si alguien es virgen y no se dona, lo único que está haciendo es manifestar su egoísmo. Se quiere conservar a sí misma, no quiere darse, quiere vivir independiente, hacer lo que quiera, según los caprichos. Físicamente sería virgen, pero esa virginidad carece de sentido, hablo del sentido cristiano. No vale para nada, porque solo manifiesta que es un egoísta.
La virginidad cristiana, y esta Santa Águeda, es donarse al Señor. Y así manifiesta lo que significa ser cristiano. Es donarse al Señor. Una virgen cristiana no vive para sí misma, vive para Cristo. No está suelta, está atada a Cristo, es esclava de Cristo. No es virgen para hacer lo que ella quiere, sino para agradar a Cristo y hacer lo que al Señor le place, lo que le gusta, lo que le agrada a su voluntad. Una virgen cristiana se renuncia a sí misma y así pues decimos los cristianos, tenemos que renunciar a nosotros mismos para vivir únicamente para Cristo. Está libre de todo. Solamente Cristo es su Señor y para Él, en Él y con Él. No puede por sí misma. Tiene que estar unida siempre a Cristo. Cristo es la gloria que la cubre. Cristo es el templo donde se ofrece. Cristo es la gloria de la Virgen cristiana. Si alguien se gloría, que se gloríe en el Señor. Nadie podemos hacerlos gloriándonos en nuestras fuerzas, todo lo contrario. Yo me glorío en mi debilidad. Soy un desastre, un pobrecillo, y sin Cristo no soy nada, y no estaría aquí, y no predicaría, y dejaría inmediatamente el sacerdocio y la vida religiosa. Soy débil y ya me conozco. Solo Cristo merece la gloria, solo Él me ha hecho lo que soy, y solo en Él espero que llegue a llevarme también a la perfección de lo que Dios haya pensado para mí. Un combate diario, pero la gloria se la debemos a Él. Así Santa Águeda dio gloria a Cristo, no a sí misma. Santa Águeda, entregada a Cristo, y se unió profundamente a su pasión y a su victoria, porque unirnos a Cristo es participar también de sus sufrimientos y de la fuerza de su resurrección. Que hoy podamos acoger esta palabra. Cristo es nuestro templo, Él es nuestro sacrificio. En este templo podemos ofrecernos unidos a Él, a su muerte y resurrección. Lo recibimos en la Eucaristía y en Él se nos da el acceso a la vida eterna, a la íntima unión con Dios, nuestro Padre. Que así sea.